En vivo. Buenos días, qué bueno que están con nosotros. Arrímense su cafecito. Mi carnal Jorge Arturo Estrada García. Mi carnal José Guadalupe Robledo Guerrero. Y hoy tenemos de nueva cuenta, que bueno, nos da mucho gusto, a nuestro queridísimo amigo don Arturo Berrueto González, quien, déjeme decirle antes de todo, bueno, él fue la gente que lo conoce sabe quién es. Él fue el alcalde de Saltillo. ¿En qué periodo fue alcalde de Saltillo? 1970-72. 72. Diputado local, bla, bla, bla. Saltillense de toda la vida. Muy respetado y querido el profe. Historiador muy destacado, presidente del colegio. Por cierto, Jorge Arturo, le voy a platicar al profe y a ustedes, ¿por qué le volvimos a pedir que viniera y a invitarlo? Porque alguien, una amiga mía muy respetada para mí, me dice que acaba usted de dar una conferencia para cronistas e historiadores de Coahuila en días pasados, titulada Don Federico Berrueto, de la Carbonífera a Saltillo, la trayectoria de un maestro. Don Federico Berrueto Ramón, uno de los más insignes coahuilenses del siglo XX, padre de don Arturo Berrueto González, es de la conferencia. Y pues ahora que está festejando algo de Saltillo y todo eso, creo que cae muy bien que usted nos hable de ese gran coahuilense y mexicano que fue el profesor Federico Berrueto Ramón, su señor padre. Muchas gracias, Roberto, gracias por estar con nosotros. Palabras, tocayo Arturo, muchas gracias por tu presencia y participación en este programa que ha causado un gran revuelo y que es uno de los programas culturales más importantes de la televisión en Saltillo. Muchas gracias, profe, por eso. Además, viniendo usted, bueno, pues tiene su y además es periodista de largo tiempo. De mi padre, don Federico, pues va acompañada del año 20. Él sale de Nava, Coahuila, que fue el último lugar donde estuvo su familia. Sale en precisamente 1916, 17, a estudiar a la Escuela Normal de Coahuila. Aquí en Saltillo. Aquí en Saltillo, disfrutando de una beca, las primeras becas revolucionarias que se dieron gracias al triunfo maderista de Ciudad Juárez y que ya permitió que los gobernantes recordaran que había buenos alumnos en los municipios del estado y se crearon unas cuantas becas, que una de ellas quedó en manos de don Federico y viene a estudiar a la Escuela Normal, donde pues tiene que cambiar de vida. La vida de Nava era muy distinta a la de Saltillo. ¿Don Federico había nacido en Nava? Don Federico nació, no, en San Felipe. San Felipe, Coahuila, es un mineral a orillas del río Sabinas, 20 kilómetros abajo, rumbo a la presa. Ajá. Y a un lado de San Felipe, a un lado frente al pueblo, al mineral de San Felipe, está el Hondo, donde nació otro el indio. Mineral también importante. Estos minerales llegaron a tener hasta 30,000 habitantes. Quiero decirles a ustedes que eran minerales muy importantes. Se tiró un ferrocarril de la vía de Piedra Negra Saltillo a San Felipe para poder dar salida a la producción de carbón. Es así, a este grado llegó de ser importante San Felipe. Ahí nació mi padre. Y San Felipe es abandonado por las filtraciones de agua a las minas, que no las pudieron controlar con la tecnología que había en aquel tiempo. Y pues don Federico, la familia se va a Bujita posteriormente y cuidando las levas revolucionarias, se van a Lampacitos y finalmente se van a Nava. Ahí en Nava vive el tío Laureano, que casa con mi tía Magdalena, una hermana de mi abuelo, y ahí trabaja don Federico con don Laureano de León, siendo un niño con asadón y talache, va a las faenas agrícolas, también va a trabajar en el molino de trigo que tenía don Laureano de León
el famoso y infinitamente leyendesco tío Laureano. El tío Laureano. Ahí sabe don Federico lo que es el trabajo rudo, lo que es el trabajo, a pesar de ser sobrino, tenía que, a cambio de ello, pues llevaba unas monedas al hogar que buena falta hacían. Ahí sabe don Federico que nadie le va a dar nada, todo tiene que ganárselo y esa regla la va a aplicar toda su vida. Así es como se educa don Federico en la primaria, en Nava, y de ahí viene a dar a la Escuela Normal de Coahuila, que en aquellos tiempos el único requisito que se tenía para inscribirse era que tuviera buenas calificaciones en la primaria. Él las tenía y aquí pues pronto se acomoda en Saltillo, su abuela le da 5 pesos para su viaje y su estancia en Saltillo, benditos 5 pesos que mi padre va a recordar toda su vida. Y aquí pues busca asistencia, como era un miope redomado, ¿verdad? Mi padre pues no veía bien, batallaba con los maestros y sin embargo observaba que la escuela era un majestuoso edificio, la escuela normal, pues comparada a la escuelita donde estuvo en primaria que tuvieron en su pueblo, ¿verdad? Y se va a encontrar con nuevos amigos, se va a encontrar con nueva alimentación, con nuevos procedimientos de aseo y de cuidarse personalmente, y va a encontrarse con nuevos maestros. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? 16 años. De la normal, entró 16. Entró 16 años. Ya un poco grande para los de primaria, que son de 13, 14 años. Pero es cuando llegó la oportunidad de venir. Y es cuando se inscribe en la escuela normal. Ahí va a encontrar buenos compañeros, buenos maestros, de los que va a aprender no solamente la academia, sino va a aprender los principios como son el maestro Rubén Moreira Cobos, el maestro Polonio M. Avilés, don Leopoldo Villarreal Cárdenas, que van a ser sus maestros y amigos antes y después, durante la escuela y después de la escuela. Puros profesores. Todos ellos de alto nivel, alto nivel, muy bien recordados ejerciendo los principios del liberalismo. Ellos son liberales todos. y lo van a encaminar hacia ese rumbo, y don Federico va a hacer eco en lo que ellos pretenden. De sus amigos, ¿qué nombre recuerda a sus amigos? Debieron haber sido también notables. ¿Quiénes? De sus amigos, bueno, los que ya citamos, porque fueron sus compañeros, fueron sus maestros y luego sus amigos. Sí, pero además, sus compañeros de... Bueno, pues, un maestro muy distinguido, Santos Valdés, de La Laguna, Humberto Ramos Lozano, de Monterrey, el maestro, bueno, Carlos Espinosa Romero, que funda la Escuela Normal Superior junto con él años después. Pero don Federico va a terminar su carrera en la Escuela Normal y ejerce su primer trabajo, lo ejerce en la Escuela Miguel López. ¿Era nueva? Pero Miguel López el bueno, porque hubo aquel Miguel López en tiempos de Maximiliano, que fue el que entregó a Maximiliano, lo entregó a las fuerzas juaristas, que le costó el fusilamiento a Maximiliano. Aunque dice, hay algunos comentarios y afirmaciones de historiadores que el mismo Maximiliano le instruyó a Miguel López que lo detuviera, porque Maximiliano ya no había
no sabía qué hacer con Miramón, con Mejía, con todos los generales conservadores, que ya no hallaba cómo decirles. Y hasta ahí llegó él. Entonces, pues ahí ese Miguel López no es el que a donde va a trabajar don Federico. Don Miguel López fue un tutor y un maestro, diríamos, de don Venustiano Carranza. A él se le adjudica la construcción de la escuela. A ese Miguel López le construye don Venustiano la escuela. Y ahí va a trabajar don Federico, él es maestro de 5º año, va a tener muchos alumnos, uno de ellos que va a ser gobernador, don Román Cepeda Flores, años después, y es su primer trabajo. Inmediatamente va a darse de alta en los anales políticos. Ahí está, él asistió a la fundación en 1929, el 4 de marzo del 29, del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, o sea, en Querétaro. Él ya fue como miembro de la el abuelo de la comisión que representaba a Coahuila, y pues ahí van gentes muy connotadas. Va León B. Paredes, va don Nazario Ortiz Garza, va mucha gente de Coahuila. Eran 40 los delegados de cada una de las entidades. Y se funda el PNR, que con el tiempo va a ser el Partido Revolucionario Institucional. Antes, Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, y finalmente el PRI. Él lo funda en el 29, él regresa a Saltillo y antes, en 1926, él ya siendo secretario de Educación Pública, don Federico tiene algo notable. Es director de la Escuela Normal del Estado y a la vez director de Educación en el Estado en 1924. A los 24 años. Él era ya director de Educación y director de la Escuela Normal. La cara dura de los maestros no se hizo esperar. Había muchos maestros que habían trabajado algunos o muchos años para buscar una posición de esa naturaleza, de ese nivel. Sin embargo, él lo alcanzó y ellos se quedaron esperando. Pero don Federico lo comprendió perfectamente, los hizo sus amigos y lo fueron para siempre. Hay una faceta que me gustaría hacerle una pregunta a usted sobre don Federico. En la época juvenil, alguien, es más, no voy a decir alguien, sino don Casiano Campos, alguna vez me platicó que además de ser juarista, es indiscutible la admiración que tenía don Federico para Juárez, juarista, masón y todo eso. También eran un grupo de gentes que leían de marxismo. Sí, claro. Digo, esta pregunta es si es cierto, porque para explicar luego la actividad de luchador social de don Federico. Sí, así fue. Don Federico, al terminar la escuela normal, se suscita en la misma época aquel problema que vivió Coahuila con los diputados independientes, 1923. Los diputados independientes tienen una disputa interna. Los diputados se dividen en dos grupos. Uno de ellos son los independientes, que los echan fuera del Congreso físicamente, pero ellos se van y siguen luchando, y don Federico, algunos líderes de los mineros amigos de don Federico le piden que los apoye, y él y Casiano los apoyan y van a Agujita y en encendidos discursos contra el gobernador Arnulfo González
y contra el Congreso, que había echado fuera a estos amigos. Entonces ellos participan. Eso les cuesta la cárcel. Sí, los Les metieron a la cuesta cárcel. la cárcel. Ahí en Sabina son aprendidos y son llevados a Monclova. Y en la celda donde estuvo el padre Hidalgo, ahí los pusieron a ellos también. Creo que hasta las mismas cadenas. ¿No? Entonces don Federico sabe lo que son 60 días de cárcel. Todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, les formaban cuadro como fusilamiento, ¿verdad? Eso para que supieran a lo que le estaban tirando, ¿verdad? Y afortunadamente las cosas se serenaron y don Federico va a parar a la Ciudad de México. Es cuando se pone sus primeros lentes. ¿Cuánto tiempo duran en la cárcel? La cárcel 60 días. 60 días. Igual que don Casiano Campos. Igual que don Casiano. Don Casiano se va a otras cárceles después, pero por otros motivos. Sí. Don Federico se viene habla con el gobernador aquí y le ayuda a irse a México. Allá estaba, ya había muerto Carranza, estaba en el poder Obregón y Calles es el amigo de don Federico. Ajá. Don Plutarco Elías Calles. El gente de la izquierda de Obregón era don Plutarco Elías Calles, el que patrocina las primeras asociaciones de obreros, los primeros sindicatos. Luis León es el líder supremo de los trabajadores, a la sombra de don Plutarco. Pero no nos salimos de donde veníamos. Se va a la Ciudad de México. No, que veníamos que este motivo de los independientes causa que don Federico se dé de alta en la Unión Minera Mexicana. Ajá. ¿Verdad? Ahí estaba don Venecio, que después va a ser gobernador, por eso lo conoce y le ayuda después. Ahí lo conoce a don Venecio y a la vez en esto, si vamos a retroceder, porque estamos dejando un punto muy importante fuera de la semblanza de don Federico. Siendo un muchachito de 13 o 14 años, se mueven los 100 o 150 labriegos de Nava para formar el comité agrario. El comité agrario y don Plácido Ramón, que los encabezaba, abuelo de don Federico, le dicta a su nieto, a don Federico, le dicta el acta de fundación del Comité Agrario. Estamos hablando de 1913. Entonces, ahí se da de alta automáticamente en las luchas campesinas, don Federico. Y ahí está el documento. Era el tiempo de existe. Que Carranza se levanta, ¿no? Pero fíjate qué buena onda. Yo no le había dado la característica que le dio don Arturo a Plutarco Elías Calles. Era la izquierda de Obregón. Ah, sí, la izquierda de Obregón. Sí, claro. Por eso cuando y la muere izquierda Obregón, de Calles, pues era Lázaro, ¿verdad? Sí. Exacto. Calles forma a don Lázaro. Uh-huh. Lo forma como un muchachito que prometía, que era muy inteligente, que era un trabajador, y Calles lo va a proteger y lo lleva hasta el colegio militar. Por eso era el tapado de Calles cuando el de nosotros, Treviño. El general sí. Manuel Pérez Treviño, al que aspiraba presidente, había fundado el partido, había sido gobernador del estado. Coahuilense, un político muy fuerte. Entonces él aspira sin saber que Calles había formado a un Lázaro y lo traía ahí en el argot político, ¿verdad? Pero sin dejarlo ver mucho. Y es cuando no puede, cuando ya finalmente se va a decidir por don Lázaro Cárdenas
y a Manuel Pérez Treviño lo mandan de embajador a Madrid. ¿Qué? España. Que en aquel entonces era exilio, ¿no? Pues era un exilio, sin Y embargo, don Nazario se fue con él, ¿no? No. Era senador y... Bueno, sí, se fue, estuvo brevemente y vino. Ujú. Sí, ahí le va a tocar hacer un papel muy bonito a don Manuel Pérez Treviño, porque se viene la guerra española del 36, la Francisco Franco, y entonces hay millones de españoles que estaban destinados a la picota, ¿verdad? Al fusilamiento, al exilio. Y es cuando Cárdenas abre las puertas del país y vienen miles de españoles. Y le toca a Pérez Treviño pues hacer todos los trámites a favor de los españoles. Lo mejor de la República Española. No, si vinieron los... Sí. Aquí se vinieron de todos, pero venían también esos. Agentes de una gran cultura, Sí. ¿verdad? Que se quedan en México y que le van a ayudar a México a crecer y a mejorar sus condiciones, sobre todo en el aspecto cultural y científico. Sí, educación. Sí. Y político, pues no, porque no estaba, nuestra constitución no abría las puertas a los extranjeros. Pero don Federico está en todo ese proceso, lo vive don Federico, como aquí en Coahuila, como diputado local. ¿Verdad? Pero aquí, por ejemplo, le va a echar la mano a algunos exiliados de Italia, corrido por Mussolini. Viene el ingeniero, el doctor Rabonato de la escuela de Narro. Viene y es el que planta los viñedos de don Nazario en el Álamo. Es el que le recomienda a don Nazario que le plante sus viñedos, que van a ser muy productivos durante muchos años. Sí, se volvió vitivinícola. Viene Wilfredo Bosch Pardo. Lo conocimos. Estuvo aquí en el Colegio de Historia y estuvo en torno a don Federico y a Villarello y todo eso. Sí. Era el grupo grande. Y todos ellos son los españoles que vienen. Pues muchos otros que no viene al caso citar. Pero viene la estancia de don Federico en México es en torno al Partido Laborista, un partido que nació en 1919 en México con Luis León, y él llega a ser el secretario de organización, que es la tercera posición en un sindicato. Entonces, él está bien ahí. Eso es un sindicato palomeado por calles. ¿Verdad? Y pues la llevaban bien, ¿verdad? Entonces, de tal manera que don Federico regresa a Saltillo, a Coahuila, y inmediatamente organiza un congreso pedagógico en Sabinas, y ahí se consiguen las primeras prestaciones médicas para los maestros. Prestaciones que aunque muy devaluadas, ¿verdad? todavía existen, ¿verdad? Pero ya... En aquel entonces era un cambio revolucionario. Era un paso gigantesco, ¿verdad? A favor de los maestros. Los maestros don Federico continúa su trabajo como maestro, siempre fue maestro de la escuela normal, siempre. Y llega cuando viene un cambio de gobierno, para terminar el gobierno de General Triana, que lo había mandado Lázaro Cárdenas a hacer el reparto agrario en la laguna. Y la a eso educación mandaron socialista. al General Triana. Era comunista. Sí. Era comunista, candidato del Partido Comunista. Y su jefe de campaña fue Diego Rivera, de Rodríguez. Siqueiros, Rivera, todos ellos fueron amigos de todos esta gente sobre todo de Triana, ¿verdad? Un amigo del profe, que fue gobernador, Óscar Flores Tapia, algún día me platicó que los ricos, así me acuerdo muy bien, los ricos habían corrido a Rodríguez Triana. Y le pregunté yo por qué, y me dice, porque no olía perfume caro, porque iba a los tendidos del sol y porque iba a galería a los cines.
Y parece, eso corríjamelo. ¿No era analfabeta? ¿Quién? ¿Rodríguez Triana? No. No, ok. Porque a eso le endilgaron también. Bueno, renunció como 15 días antes de terminar su mandato, ¿verdad? Pero mira, ahí vivió un problema, si quieren lo platicamos. Sí. Hay tiempo. ¿Por qué no seguimos con don Federico? y dejamos a lo de Rodríguez Triana? Que además es un momento histórico muy importante en Coahuila, pero Y en el lo han país ido, y en Coahuila se Sí. vivió muy intenso. lo han ido así. Bueno, pues Don Federico. don Federico, hay un cambio de gobierno y don Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, palomea al general Venecio López Padilla para que sea el sucesor de Triana. Triana quería dejarle el gobierno al comandante de la sexta zona militar, el general Lucas González Tijerina, que pues tenían un convenio ellos de mucho tiempo atrás, y entonces los políticos como don Federico, entre ellos Flores Tapia también, ven que va a haber una lucha muy dura porque eran de esos viejos revolucionarios de armas sí. Tomar, ¿verdad? Y disparar, ¿verdad? Entonces inventan la candidatura del mayor piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez, después del 201 y bueno. Y lo meten de candidato esperando que ellos fueran una tercería, para que no se pelearan los grandotes, se metieran a él. Esa fue la jugada. Y resulta que al final de cuentas pues entra don Venecio, el presidente no iba a perder esa partida, entra don Venecio, y don Venecio es un hombre generoso y inteligente, porque el que le dio mucha lucha en esto no fue el general. Gracias, el general Lucas, fue Antonio Cárdenas Rodríguez. Gracias, que hizo su campaña en avión. Nadie le ha dicho en avión, ¿quién iba a hacerla en avión? Pues, pero era el piloto aviador. Y a todos los pueblos que iba en Monclova, era una sorpresa. Acá se juntaba todo el pueblo y ahí hacían el mitin y listo. Y que según ellos ganaron. Pues. Sí. Yo estaba ahí esperando que ganaran, pues que caray. Y mi padre asesorándolos, y ahí estaba Flores Tapia, ahí estaba mi tío Mauro, todos los líderes mineros estaban con don Federico. Y los líderes magisteriales estaban con don Federico. Entonces, él era sindicalista. Era un hombre fuerte, ¿verdad? Sí. Y los candidatos pues querían. Don Venecio lo conocía porque lo conoció en las luchas de la Unión, de los mineros, allá cuando echaron brava. Y entonces pierden los cardenistas. Sin embargo, hay un convenio político. Don Federico se va a prensa, Flores Tapia se va a los talleres gráficos del Estado, a la imprenta de gobierno. Entran 3 diputados locales cardenistas, entra Chencho Oranday, Federico Mesa y otro más que no recuerdo. Y es un convenio, hacen un convenio político y entra un buen número de cardenistas y todos en paz y a trabajar. El conocimiento de don Venecio, de don Federico y su capacidad académica y política y todo lo que había fundado dentro de su partido, lo palomean para diputado federal a don Federico, y es diputado federal por el primer distrito de Coahuila. Y llega a la Diputación Federal y ahí va a conocer a 2 personajes de la política nacional muy importantes: Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. López Mateos lo va a hacer senador de la República y Gustavo Díaz Ordaz lo va a hacer subsecretario general de Educación. Esos son sus amigos que le corresponden de esa manera,
porque los tres fueron miembros, formaron la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara, la primera Cámara alemanista. Hay una faceta de don Federico que me gustaría que usted nos comentara, que fue muy importante para él y para nosotros que abrevamos un poco de él. El 68, él es subsecretario de Educación y le toca estar del lado del gobierno en el 68. En el gobierno de Díaz. Sí, era subsecretario cuando los subsecretarios tenían valor. Sí, tenían valor. Ahorita, bueno, Tenían peso político. Tenían peso político. La Secretaría de Educación Pública estaba compuesta por el secretario Agustín Yáñez, el subsecretario general don Federico, y luego seguía Mayagoitia en técnicas, seguía Mauricio Magdaleno en cultura, y párele de contar, no, ya no había otras. Había tres subsecretarías. Sí. Ahora hay creo que 10 o 12. Sí. Bueno, Hay ninguna se hace una, pero en aquel entonces sí en la Era muy subsecretaría. importante porque mi padre manejaba el sindicato, manejaba el CAPSE, manejaba las normales, manejaba todo el área y don Federico, que era el maestro y el que sabía de educación, era con mucha frecuencia iba a acordar con el presidente. El presidente. Además era su amigo Díaz Ordaz, ¿no? Fueron compañeros. Eran de amigos legislatura. desde que fueron diputados. Desde que fueron diputados y se conocieron y se evaluaron unos a otros de su capacidad intelectual, de su capacidad política, y fueron grandes amigos siempre. A don Federico Gustavo Díaz Ordaz lo voy a invitar a toda la República, que lo acompañe en toda la República. Y se decía que iba a ser el secretario de Educación, pero fue don Agustín Yáñez, un viejo amigo de don Federico, en el seminario de cultura que fundó don Federico en Saltillo, allá por los años 50, funda con don Agustín Yáñez a la cabeza el seminario de cultura mexicana, que va a reunir a toda la gente de la cultura de la región. ¿Qué le platicó a don Arturo Berrueto? Obviamente le ha de haber preguntado a usted, ¿qué pensaba finalmente después de que pasa aquello, el 68? ¿Qué pensaba sobre ese movimiento? La primera pregunta que se hizo don Federico cuando tiene el informe ya que la mayoría de la gente eran jóvenes, dice, bueno, ¿y dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está pues el gobierno mismo? Sí. Es decir, las instituciones ¿Dónde está? responsables de aquel hecho, ¿dónde están? Que no se controlaron, ¿verdad? Pero él marcaba mucho la escuela. La escuela. La escuela, claro. Ahora, pues a esta distancia que estamos, pues, sabemos que ahí metió la mano pues las embajadas rusas y Todo chinas mundo. y todo el mundo metió la mano. Hasta los que estaban en favor o en contra del gobierno. Y ya entraron los doctores, y entraron los enfermeros, se hizo un mare magnum ahí de tipo político, ¿verdad? Muy importante, pero sí preocupó mucho a don Federico. Y luego una reunión de alta catalogada en la cumbre de la política, donde Agustín Yáñez, don Federico y los subsecretarios se comprometieron con el presidente Díaz Ordaz. Esto es muy importante. Que el movimiento que estaba ventilándose, que ya había pasado lo de octubre, Los 2 de octubre. no se contaminara al sindicato de trabajadores de la educación, que nunca pasó, y se logró eso gracias a la presencia de los líderes sindicales del momento, y fue algo que le ayudó mucho a terminar a Gustavo. Fue exactamente eso, carnal. Esos momentos donde se integra la anécdota aquella, que me parece aleccionadora, la anécdota de
de aquel maestro que había violado una de sus alumnos. Ah, sí. Sí. La anécdota de don Federico siendo subsecretario. Le lleva el sindicato, sus amigos del sindicato, le llevan a un compañero, el maestro, que había violado a una niña o una alumna, no sé, y le pide a don Federico que intervenga a favor de él. No, le dijo, no se confundan, ni cambien de profesión tampoco. Si a mí, una hija mía le pasa lo que este amigo hizo, a este amigo yo le meto un balazo en el centro de la cabeza y ahí lo liquido. Entonces se van los maestros y no vuelven con cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque claro. Era la conducta del maestro, una conducta moral recta. Yo creo que intachable, porque nuestro viejo fue un hombre, un ejemplo de prudencia, de sabiduría. Hay la leyenda urbana, profesor Arturo, hay la leyenda urbana, que teniéndolo usted no la aclara, de que don Federico durante 40 años fue un personaje muy influyente en la política coahuilense. Bueno, don Federico, el momento en que decíamos hace un minuto, decíamos de su reunión con los dos expresidentes de México, pues obviamente fue el hombre poderoso. Fue el hombre poderoso. Además, amigo de los presidentes. Amigo de los presidentes, ¿verdad? Y él lo manejaba con mucha discreción y siempre respetando a los gobernantes. Díaz Ordaz fue el secretario de Gobernación de López Mateos y luego después fue presidente, o sea, fueron dos sexenios seguidos. Seguidos siendo. Bueno, seguidos. Entonces hay una anécdota incluso de aquella época, de esos 40 años, que dicen que don Federico influyó en la política coahuilense, de que se reúne con 3 o 4 gentes que tenían perfiles para ser gobernador, además todos querían ser gobernador, lo reúne y llegan a un acuerdo. Es cierto ese acuerdo, es cierta esa reunión de que, a ver, vamos, no nos peguemos nosotros, vamos a ayudar al que vaya a ser y luego que él nos ayude para ver quién es. Bueno, esa ha sido la trama tradicional en la política de Coahuila, ¿verdad? De que yo te ayudo y tú me ayudas, ¿verdad? Pero pues yo realmente, don Federico no era para hacer ese tipo de tranzas o de convenio, sí, o como quieras tú llamarlo, ¿verdad? Ok, entonces... Que yo creo que él se manejaba por él mismo, por sus valores y por sus relaciones con él. Entonces no hay tal cosa, porque uno de los que dicen que participó en eso era don Eulalio Gutiérrez. No. Entonces es una leyenda urbana más. Don Federico pierde yo creo que la coyuntura más cercana que tuvo don Federico para ser gobernador fue la de don Braulio. Era presidente López Mateos, el primero de ellos. López Mateos, y luego siguió Díaz Ordaz. López Mateos, sí. Era presidente y él era senador, y don Braulio era diputado. Entonces, por lado que la vieras, llevaba por mano, méritos, por cercanía, antecedentes, por todo, pues trayectoria, todo. Era don Federico. Luego, pues ahí hay la leyenda de que... Por ejemplo, díganos una, que usted más o menos cree que está más cercana a la verdad. De las leyendas, ¿por qué no llegó don Federico? Si todo lo favorecía, ¿por qué no? Bueno, ahí hay cosas que yo me reservo, sí, porque él se las reservó también, ¿verdad? Uh-huh. Gente que dice que hubo algunos inconfesables donativos. Detalles. Bueno, pues eso ya que la conciencia de cada quien la va a cargar y la va a llevar a su destino. ¿Qué es lo que Arturo Roberto González? Yo, desde que lo conozco, que hace un chorrotal de años, profe, bueno, y lo conozco desde que usted era alcalde, al profe le tocó ese movimiento de la chamizada, no sí, creas sí. que... Sí. Echamos buenas formas. Sí, además muy respetuoso con nosotros. Entonces, a quien siempre ha
admirado a su padre, que siempre nos ha hablado de él, lo haya tenido en su rancho y tuvimos oportunidad de disfrutarlo. ¿Cuál sería de su padre lo que usted rescataría para las generaciones? Para estas y las otras. Desde luego sus principios, ¿verdad? Sus valores, su conducta, su honestidad, todo lo que heredó no solamente a su familia, sino su ejemplo a toda la comunidad, a todo Coahuila, a los maestros. Pero eso es lo que yo he tratado de rescatar. Yo influí mucho para editar sus memorias, que a los 77 años él se puso a escribirlas. 2 tomos. Con lápiz y papel, le pasaba las hojitas al mecanógrafo, las pasaba, esas hojitas las revisaba y ya se iban a la imprenta, ¿verdad? Ese fue el trabajo que hizo a los 77 años y lo terminó. Y sus memorias, pues yo se las recomiendo a todos ustedes, porque ese es el verdadero Federico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo hizo de puño y letra. Él lo hizo con sus manos, con su cabeza y puso lo que creyó importante poner. Y destacó lo importante. Hay una pregunta que me hacen varios. ¿Por qué no me puso don Federico en sus memorias? Me dicen algunos. Los que se retiraron y se fueron por el lado del dinero. Eso no está. Otros se fueron, se dieron de alta en otra causa que él no admitía, que era perder el laicismo. Esas 2 causas, los que las perdieron no aparecen en sus memorias. El laicismo, aunque por cierto está muy discutido, debate, muy discutido, ¿no? Que ya invitamos al profe para que nos venga a dar su... por cierto, no le hicieron caso cuando usted nos habló la última vez del PRI, que dijo textualmente, ese partido ya cumplió, enumeró todos sus éxitos, sí, y yo creo que ya deben darlo por terminado. Y yo me acuerdo que Jorge le pregunta, bueno, pero si lo renuevan, me acuerdo que dijo, pero con los mismos ya no. Son los mismos, profe. No le hicieron caso. Y dijo hasta que le cambien de nombre. No, claro, pues está un partido boquiabajeado. Sí, boquiabajeado. Sí, eso es lo que pasa. Y entonces, pues como somos ahí de la vieja guardia, sí, ahí nos traen, ¿verdad? Y pues vamos, porque también tenemos que llevar la quincena a la casa. Es muy bueno. Bueno, profe, ¿por qué le iba a preguntar? ¿No le parece que a pesar de esta cuestión que nosotros reconocemos porque lo conocimos al profe, leímos algunos de sus libros, no digo todos, a mí me encantaba lo de Jo Mijares, el guerrillero lagunero, y la guerrilla lagunera, o no sé cómo se llama ese libro? Me gustaban mucho. Entonces, ese de Jo Mijares terminó en la Revolución China. Claro. Allá está sepultado. Sí. Bueno, entonces, amigo don Federico, pero no cree, profe, que ya a 40 años, 50, don Federico se muere en el 80, estamos hablando de 49 años después de que se muere don Federico, ¿no cree que esos hombres, que más ahora como está la situación de las conductas sociales, que esos hombres que deben estar en el nicho de las cosas a alcanzar, haya sido olvidado en Coahuila? Bueno, digo, si no discúlpeme, pero si no es por su actitud de estar renovando esto, la verdad el gobierno no ha hecho nada por... No, se pasan las gentes pasan a otro capítulo, ¿verdad? Que realmente no satisface lo que hubieran querido hacer aquellos hombres. Claro. Sobre todo en momentos, profesor, en que cuando usted dice
tú no apareciste en el libro porque abandonaste el laicismo. Carajo, estamos hablando de pura ideología, Sí, de pura ideología, nomás porque te fuiste del otro lado se acabó. Y es que mucha parte de los que pelearon la revolución y la generación que siguió tenían ideas sociales. Entonces, por eso en esas épocas se daba tanto los gremios, esas uniones agrarias, los sindicatos, el liberalismo, o sea, era cosa de ideas, ahí era asunto de ideas sobre todo, ¿no? Y volverlas, la revolución, volverla realidad, aunque fuera en parte. A mí, don Federico, yo recuerdo una vez, iba al rancho del profesor, claro, él era el que se sentaba en la cabecera. Cuando no estaba era don Arturo. Ahí. Cuando iba, en aquella ocasión, me acuerdo muy bien, rápido, en aquella ocasión, pues iba el grandote Peña, que le decían todos ahí, era Eliseo Mendoza de Rueto. Uh-huh. Y siempre se ponían a jugar béisbol, y como yo no juego ni a las matatenas, pues yo me quedé ahí con don Federico, ya estaba en su silla de ruedas. Y le había llevado Jesús Arreola Pérez, me acuerdo muy bien, una colección de discos de música pasada, de la Revolución para atrás, y las empezó a oír. Y yo me acuerdo que dice, no para mí, yo ahí estaba yo, y dice, sino para él, dice, esta melodía era una mentada de madre para don Porfirio. Al Club Verde. Sí, y entonces yo le pregunto, pues la verdad, tú imagínate, un recién salido de la vecindad, no. Sí, entonces le digo, oiga, ¿por qué esa? Yo ni sabía ni como él, de qué canción estaba hablando. Dijo, ¿cómo? Dice, ¿no lo sabes? Es el Club Verde, el primer club de eleccionista que fundó, bla, 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 bla. De ahí fueron 2 horas de la historia de México. De la historia de México. Entonces, ya si no se me pegó es porque, bueno, pues tengo memoria de teflón, pero esas eran las reuniones en el rancho. Sí, eran muy aleccionadoras. Aleccionadoras. Sí, era, claro. Don Federico es de muchas anécdotas, hasta jocosas. Y luego, Sí. Profesor, cuando usted llega a alcalde y pues ya está al frente de Saltillo estaba creciendo más o menos ya a mayor ritmo, ya se estaba industrializando, el presupuesto era corto, y ¿qué comentaba usted con don Federico? Fíjese que nosotros respetamos siempre mucho nuestra carrera política. Por ejemplo, mi padre nunca me dijo a mí que iba a ser diputado, nunca me dijo que iba a ser senador, nunca me dijo que iba a ser subsecretario. Llegaba llegaba a la casa cuando ya traía el nombramiento. Cuando ya y pues le dábamos un abrazo a todos, desde luego, pero era muy reservado en sus cosas personales, muy reservado. Nada más una vez cuando yo iba a ser alcalde, un día me dice, oye, ¿qué vas a ser presidente municipal? Sí, fíjate que no te había dicho. Dijo, pues está bien, está bueno, a ver, ven para acá. Y saca una chequera, me da 5,000 pesos. Toma mi colaboración para tu campaña. Genial. Así era. Sí. 5,000 pesos era mucho dinero. Sí. Alguien me preguntaba, y fíjate cómo se me acordé de eso. Alguien es él, que si yo no tenía los 2 tomos. Le digo, no, sí los tengo, pero pues, para echarme un clavado en el cuarto donde están todos los libros, ya no tengo ni tiempo ni. Le digo, pero vamos a irle al profe. Todavía existen de las memorias algún par de libros que podamos ver para leerlos. Rubén Moreira, siendo gobernador, autorizó 3,000 ejemplares. Se reimprimieron. Y se repartían, se Sí. Y ya de salida, Rubén les ordena ahí al Consejo Editorial, donde yo estuve muchos años,
al Consejo Editorial que editen 2000 y se hicieron, ustedes están pasándola ya, ¿sí? Sí. Y se hicieron tarugos y pues ahora le voy a decir al gobernador que No los hicieron. no los hicieron. Ni los 3,000 ni los 2,000. No, los 3000 sí. Sí. Se repartieron. Esos se repartieron. Se repartió. Y las primeras las hizo la Universidad Autónoma de Coahuila. Fíjate, en ese entonces, cuando sale las memorias de don Federico, me acuerdo bien de una anécdota. Yo estaba en la librería con Rufino y ahí llega Casiano. Y me dice a mí, oye, ya le hice, no, le dije, pues, ni sabía que existían. Dijo, acaban de salir, te la regalo. Y me dice, ve al página 101, casi estoy seguro, que me dice, ve a la 101, donde ahí dice don Federico, dice Federico, que el gran promotor de la cultura se llama Óscar Flores Tapia, y déjame decirte, ya había renunciado al gobierno. Es decir, eso lo dijo porque no tenía necesidad de decir nada de eso, pero lo dijo porque pues quería finalmente decir, esto es lo que yo entiendo de este hombre. Sí, pues don Federico formó a Óscar desde niño, lo estimaba mucho Sí. y cuando manejaron el asunto de presidencia municipal, don Federico se opuso y dijo, primero me lo van a cargar a mí. Cuando quiso ser y se le... ¿Por qué no lo dejamos para diputado federal? Que es buen jilguero, ahí sí nos puede servir. Pero el General Madero que era gobernador, estaba Empecinado con Óscar y se hizo la bronca con la y entra un Eulario y nace una pugna que se va a acabar hasta que se murieron. Uh-huh. Eulario entra Óscar de alcalde. Sí. Pero don Federico se opuso. Óscar no está para eso. En primer lugar me lo van a cargar a mí. Sí. Y es que la pluma de Óscar alguna vez le pegó a 2, 3 empresarios de aquí. Sí, le armaron una asociación ahí Y para les hicieron un movimiento y todo. La Cámara de Comercio, sí. Hicieron y metieron de candidato a don José Ángel Rodríguez. Y ahí andaban muchos amigos de nosotros ayudándole a don José Ángel, ¿verdad? Pues de regidores, de síndicos, en fin. Don Arturo, ¿de qué se acuerda de la presidencia municipal cuando estuvo en la presidencia municipal? ¿De qué se acuerda? A usted le tocó lo que hoy estamos festejando. A usted le tocó en las primeras filas cuando se decide que Saltillo haya sido fundado en el 77, ¿no? 77, si no estoy... Sí. Nosotros llegamos ahí sin recursos, ya lo habíamos dicho, pero yo organicé a todos los barrios de Saltillo. Hicimos 130 obras cooperativas. Obras por cooperación. Pero no era cooperativa tú el 50 y yo el 50, o el 20 y no, era todo, porque no había ni un 5. Uh-huh. Hicimos pavimentos, agua. Ustedes organizaban eso y quien ponía la lana. Pero los colonos los manejaban su propio dinero. Uh-huh. Y contrataban sus propios ingenieros. Sí. Que hicieran las obras. Claro, bajo la supervisión de obras públicas municipales para que nos hicieran mugrero, ¿verdad? Claro. Entonces eso nos dio muy buen resultado, es lo que más me llama la atención. Y otro que me llama mucho la atención era haber construido 201 aulas. 201 aulas. Y lo tenía que hacer un presidente municipal porque en no el estaba 60. el CAPSE o el CAPSE las hacía, pero había que darle dinero al CAPSE por hacerlas. Sí, no era gratis. Al municipio le tocaban 25,000 pesos por cada aula. Uh-huh. No, al gobierno del estado me imagino que tanto o más, no sé, y ya se hacían. Pero había un rezago muy grande en el CAPSE, en toda la nación.
Y entonces eso es un problema que resuelve don Federico a nivel nacional, y de pasadita nos fue bien a nosotros. Nos emparejamos con el CAPSE y ya no le debíamos aulas. Y también tenían que pagarle a profes, para el municipio le pagaba a profesores. Al principio, no, cuando Roberto era presidente, Roberto Roscomelo era presidente, pagábamos religiosamente a los maestros. La nómina. Porque municipal. pues con todo respeto, en el periodo del general Madero hubo muchos retrasos a los maestros, había huelgas cada ratito, Sí. Era un problema. Y llega don Braulio y se con el compromiso de que ya no va a haber huelgas. No va a haber huelgas. Y lo transmite a los alcaldes. Quiero que primero que nada paguen los presidentes municipales. Y nos dijo Roberto, hay que pagar esto cada 15 días. Pues hay que pagarlo. ¿Por qué no llega don Federico a ser gobernador, según Arturo Berrueto? Bueno, primero creo que es fundamental, ahora ya se puede decir, porque no era gente de dinero. No tenía dinero para andar pues haciendo campañas, difusión y pre-campaña ahí 3 años. Y en primer lugar, y en segundo lugar, pues porque todavía el imperio del dólar es inviolable todavía. Porque finalmente estaba en una listita negra, ¿no? Su juventud, su actitud sindicalista, él la llevó bien. Fíjese que la llevó bien, por ejemplo, con el clero, cuando se celebraron los 500 años de la fundación de Saltillo. Se hizo una comisión muy importante y la presidió Federico. Serán los 400. Y el secretario era el señor obispo. Sí. Y la hicieron muy bien todo. Salieron los trabajos. A él le tocó presidir esa comisión. Sí, señor. El de los 400 años. El de los 400 años que fue, bueno, pues era el 1977. 400 años de vida de Saltillo. Vamos, hace 42 años. 442, sí. Y hay otra comisión que también presidió Federico, que también le fue, pues, varias comisiones de la normal y todo eso. Todas de los... Pues para ese 442 a Saltillo le empezó a ir muy bien, porque pues empezó el Boulevard Cos y el teatro y todas esas cosas. Sí, ya Oscar traía un programa hecho ya. Transformó Saltillo. Un programa que, transformó miren, Saltillo. antes de Oscar, en la casa de don Federico, en la casa de Oscar, en la casa de Villarello, se reunían don Federico, Oscar Flores Tapia, Villarello, Pepe Cárdenas, que estuvo en Ateneo, 8 o 10 gentes de la cultura, Lulú Valdés, y hablaban de cultura, y hablaban de la necesidad de tener las casas de la cultura, de un colegio coahuilense de investigaciones históricas, que todo eso se vino haciendo con Oscar, ¿verdad? Entonces se hablaba de danza, de canto, de quiénes pueden ser los que manejen esto, pues se hacía una nómina ahí de gentes importantes, y eso lo aprovechó muy bien Oscar. Además, pues todo lo que fueron autorizaciones federales, por ejemplo, con López Portillo se autorizó para toda la República, se autorizó una oferta del gobierno federal para construir bulevares en toda la República, y se construyeron. Aquí los hizo Oscar, aquí fundadores, todo eso. Y en Monterrey hicieron otros, y en toda la República. Ese fue un acuerdo de López Portillo. Don Federico muere en 1980, es decir, un año antes
o Sí. un año y medio antes de que Flores Tapia renunciara a la gubernatura. Sí. Es decir, muere en el gobierno de su alumno. Porque Sí, su Óscar Flores, pupilo, Óscar Flores Tapia siempre dijo maestro. Ujú. O sea, lo que ahora preside el profesor Arturo Berrueto, el Centro de Investigaciones Históricas y todo esto, se hizo especialmente para él, para don Federico. Para don Federico, es más, como presidente vitalicio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuando muere, lo llevan, yo no recuerdo ya estas cosas, lo llevan al palacio. ¿Qué hace Flores Tapia para rendirle el último adiós a don Federico? Él lo lleva, don Federico lo vela en la escuela normal, Ujú. era su escuela, ¿verdad? Lo llevan al partido, a su partido, le hacen una guardia ahí, y ahí se va a la rotonda de los Coahuilenses hombres distinguidos. de Coahuila. Y ahí lo sepultan, ahí está, ahorita está ahí, está a un lado Villarello, está a un lado está Óscar, está Manuel Acuña. los viejos del siglo XIX, está el general Victoriano Cepeda, de los grandes juaristas, ¿verdad? Ahí están, toda la izquierda, ahí están. Es muy buena, es muy buena, Ahí está. es muy buena esa, es Ahí están, extraordinario. juntos como deben ser. Sí, y los verdaderos laicistas, los verdaderos reformistas, los verdaderos juaristas. Profesor, hablamos hoy de alguien que usted quiere, y a mí me consta porque usted me lo mostró. Los primeros, lo me invitó y lo conocí personalmente, ese gran hombre que... ¿Sabe qué lamento yo mucho? Y quisiera saber su opinión. De que esa pléyade de hombres no los veo retratados en ninguna parte. Sí, no los veo. Sí. Ni en las universidades, ni en los partidos, ni en ninguna parte los veo. ¿Qué pasó con esa generación? De hombres cultos, políticos, no izquierdistas, sino marxistas, luchadores sociales, buenos maestros, buenos ingenieros. Bueno, Así como tú haces un reclamo, yo también hago otro. Por ejemplo, en el aniversario del licenciado, el que fue embajador de Juárez ante España, ante Francia, don Juan Antonio de la Fuente. de la Fuente. El Ateneo, Fuente lleva El nombre de él, ¿verdad? Fue y defendió a México y les dijo a los franceses: no luchéis contra mi patria porque mi patria es invencible. Y no, claro que no le hicieron caso. y él regresa aquí y viene y lo nombra Juárez representante del gobierno de México ante Washington, y lo regresan por discordias del general Doblado y nombran a don Matías Romero. Pero este hombre, que es el autor de la ley de libertad de cultos, que es una de las principales leyes de juaristas, ¿verdad? Que ahorita ya no tienen reversa, porque tú no puedes quitar ahorita la libertad de nada. No, ¿no? poner sí la Tú que puedes- quieras. La libertad de cultos es que tú puedas creer en lo que tú quieras, Sí. y puedes escribir lo que tú quieras, y puedes hablar lo que tú quieras. Pero esa es la libertad, ese es Juan Antonio de la Fuente. Pues el día que nace y el día que muere y todo, no se para nadie en la tumba de Juan Antonio de la Fuente, ni en el Ateneo Fuente le hacen una guardia o un recuerdo o algo. Andamos en civismo muy mal. Ahí está todo, ¿no? Parte de tu pregunta, ¿verdad? Andamos muy mal, y yo creo que es una materia que debemos de triplicarla, no duplicarla ni incluirla en el programa de estudios. No, debe permanecer un año y otro y otro. Bueno, pues entonces... Es la formación cívica, o sea, Claro. es lo que nos hace ciudadanos y el conocer nuestra Y es- Tú tienes identidad, nuestra la historia. formación cívica de Jesús de Nazaret, la figura central de la Iglesia Católica. Él está vivo, porque todos los días hay misas. ¿sí? Sí. Y cada día Lo hay demás no. misas, Y hay quien lo predica Y y los otros todo. no. ¿Por qué?
hay que dar, claro, la religión es una cosa que Juárez la separa de la política. De la cosa pública. El gobierno es una cosa y la religión es otra. Acá van a ir los que quieren y la familia es la responsable de la religión. Y acá es otra cosa. Profesor, esto se nos acabó, pero es importante decirle que lo que usted está ahorita diciendo es precisamente lo que nos hace falta para entender que nos están cambiando. Nos están cambiando las cosas, traen baratijas y nos lo cambian por el oro, la razón, y nos dicen aquí está una cartilla moral. Yo les agradezco mucho, se lo aprecio mucho al profesor Arturo Berrueto de venirnos a hablar de su señor padre, don Federico Berrueto Ramón, un hombre insigne del siglo pasado y muy influyente. Lo que usted está viviendo, en algo tuvo que participar don Federico Berrueto. Muchas gracias, profesor. Al contrario. No sabe usted cuánto le aprecio. Muy amables. Arturo. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Como siempre fue un honor que estuviera acompañándonos aquí en este programa. Y siempre es un gusto saludarlo, ¿no? Y conversar con usted. Muchas gracias y véanos el jueves. Ah, perdón, ¿cuál jueves? Es jueves, el martes. Pero parece que nos vamos de vacaciones. Sí. Entonces la otra semana no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al profesor. Le agradecemos a quien hace posible este programa, a nuestro productor Rafael Izquierdo Estrada y a nuestro director Félix Riojas Aguayo y a usted por su amable atención. Muchas gracias.